Apocalipsis 3, del 7 al 13. Y vamos a hacer esta lectura, hermanos. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, que es la iglesia, mensaje a esta iglesia que vamos a ver. Esto dice el santo, esto dice el verdadero, esto dice el que tiene la llave de David, esto dice el que abre y ninguno cierra, esto dice el que cierra y cuando él cierra ninguno puede abrir. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Quiero al Señor, ¿verdad?, que aunque estemos débiles, aunque estemos con problemas, aunque estemos enfermos, podamos no negar la palabra del Señor. Yo entrego en la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que nadie, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo lo haré columna, al que venciere lo haré columna en el templo de mi Dios. Faltan columnas, hermanas. Faltan columnas doctrinales, faltan columnas financieras, faltan columnas de servicio, faltan columnas de testimonio. La lista podría ser larga. Cada uno de nosotros podría ser una columna. Y nunca más sabrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga. Pues gracias a Dios, ¿verdad?, que tenemos oídos. Filadelfia. Filadelfia, la palabra Filadelfia significa amor fraternal. La palabra Filadelfia significa amor fraternal. Vemos que el Señor Jesucristo tuvo un amor especial, por las personas que estaban en Filadelfia. Tuvo un amor especial por las personas de esta iglesia. Dice el versículo 9 de este pasaje, dice que de la sinagoga de Satanás, de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo, dice, que yo te he amado. Van a reconocer que yo te he amado. El Señor tenía un amor especial por las personas que integraban, que componían la iglesia de Filadelfia. Y vemos que la iglesia de Filadelfia tuvo abiertas las puertas de la oportunidad para testificar de Cristo y para hacer un trabajo misionero. Hay iglesias que se les cierra esa oportunidad, pero la iglesia
iglesia de Filadelfia, dice el Señor, yo he abierto una puerta. El Señor abrió la puerta para que la iglesia testificara de Cristo, para que la iglesia hiciera el trabajo misionero. Es como aquí en Rocafuerte, ¿verdad? Dios nos ha dado la oportunidad y quiero al Señor que lo estemos aprovechando. Versículo 8, regresamos. El Señor dice, yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Nadie puede cerrar. Como dije, esta es una promesa, una puerta abierta para predicar el Evangelio. Una puerta abierta para predicar el Evangelio, a pesar de la oposición de los enemigos de la fe cristiana. Y en cada generación, en cada parte de la historia de la iglesia, el Señor ha abierto puertas que cuando los creyentes las ven y las han aprovechado, aunque haya oposición, aunque haya persecución, si aprovechan esa oportunidad o esa puerta abierta, Dios la usa y Dios, la gente se convierte, ¿verdad? Y el Señor se manifiesta. Hoy también la iglesia puede llevar el mensaje a todos los rincones de la tierra, haciendo uso de las oportunidades y haciendo uso de los medios modernos que Dios ha provisto, como el Internet. El Internet es una herramienta, es un medio poderoso. Yo sirvo como misionero a través del Internet con una organización mundial. Y mire, es una cosa maravillosa como gente de muchas partes tienen necesidad de Dios, tienen problemas difíciles. Y cuando piden un consejo, ¿verdad? Y uno a título de alguna pregunta se da cuenta que no son creyentes, que no son salvos, da la oportunidad para presentarles el Evangelio. Entonces, por cierto, están buscando, esta organización está buscando consejeros o consejeras para matrimonios, para adolescentes, para gente con adicciones, para gente que está en un proceso de luto o pasando por el luto. Están buscando. Más que la persona que decida aceptar, tiene que capacitarse, aceptar la capacitación que se les da. Tienen que tener una buena máquina, una buena computadora, un buen internet. Tienen que tener el compromiso de orar por esas personas por nombre, hacerlo. Nada de que se me olvidó, ay, mañana entro. Y ahí lo checan, si entró, si no contestó, si no atendió a una persona, lo checan, lo regañan, le llaman la atención y pues, aunque no ve la cara de las personas, se siente feo, ¿verdad? Entonces, ahí está una oportunidad, ¿verdad? Tiene que ser un miembro activo de la iglesia, tiene que ir recomendado por los líderes de la iglesia, tiene que tener un ministerio probado en la iglesia. Así que la oportunidad está. Sigamos. Ya se desanimaron. Oh, qué barbaridad. Oh. Entonces, hermanos,
la puerta abierta, dice el Señor, está la puerta abierta para que prediquen el Evangelio, está la puerta abierta para hacer trabajo misionero. Ahora, se necesita, ¿verdad?, el celo evangelístico, se necesita el celo evangelístico y se necesita tener la visión misionera que la iglesia de Filadelfia tenía. La iglesia de Filadelfia era una iglesia que tenía ese celo evangelístico, esa visión misionera, y entonces era una iglesia digna de reconocimiento, y el Señor reconoce a estos hermanos, a esta iglesia de Filadelfia. En el mismo versículo 8 vamos a ver otra cosita. En el mismo versículo 8 dice, después de donde dice que hay una puerta abierta, ya les expliqué, para aplicar el Evangelio, para la obra misionera, y luego dice que esa puerta nadie puede cerrar. Después de esa coma dice el Señor, aunque tienes pocas fuerzas, miren, a veces nos detenemos porque tenemos pocas fuerzas físicas. Una hermana, yo le decía, mire, usted está sola, haga algo para el Señor. No, pastor, con trabajo me levanto y cuando me siento ya no me quiero parar. Pocas fuerzas, ¿verdad? Mire, a veces las fuerzas físicas son pocas. A veces las fuerzas emocionales son pocas. A veces las fuerzas financieras son pocas. Estos hermanos dicen que tienes pocas fuerzas. El Señor conocía ese celo evangelístico y ese celo por la obra misionera que abrió la puerta. Muchos de ustedes pues han vivido un evangelio en otros tiempos de mucha facilidad. Hace 35, 40 años había lugares donde no se podía decir que eras evangélico si no te agredían o te insultaban o algo pasaba, ¿no? Sin embargo, el Señor abría puertas. Alguien que se interesaba por el evangelio, no faltaba quien le predicaba. Y muchas veces, aunque habían pocas fuerzas, ya sea fuerzas de recursos humanos, pocas fuerzas, pocos recursos, no hay recursos humanos, no hay fuerzas físicas, no hay fuerzas emocionales, no hay fuerzas motivacionales, no hay fuerzas financieras. Pero tenemos que acordarnos, el Señor ha dicho, no con ejércitos ni con fuerzas, sino con mi espíritu, ¿verdad? Zacarías, ¿verdad? Ahora, quiero invitarles que busquemos en el segundo libro de Crónicas. Déjenme ver, segundo libro de las Crónicas, allí en el capítulo 20, por favor, y en el versículo 20, segunda de Crónicas, capítulo 20, y en el versículo 12,
Esta es parte de esta historia donde la derrota de Moab y de Amón. Y hay varias cosas que ahí aprendemos. Identificar al enemigo, por ejemplo, y reconocer las limitaciones, por ejemplo. Pero en el versículo 12 dice: Dios nuestro, no los juzgarás tú, pues nosotros no tenemos fuerza con que enfrentar a la multitud tan grande que viene contra nosotros. Nosotros no tenemos fuerzas para enfrentar una multitud tan grande que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer. Por eso, Señor, a ti volvemos nuestros ojos, dice el escritor de esta. Fíjense cómo estaba. No tenemos fuerzas con que enfrentar al enemigo. A veces hay pocas fuerzas. A veces nuestra fuerza de oración es débil. A propósito, vayan a ver la película Cuarto de Guerra. Bueno, véanlo otra vez y pónganlo en práctica. Porque de nada sirve que vayan y no lo pongan en práctica. Es una película cristiana. Gracias a Dios, miren, esa es una puerta abierta, que ahora una película cristiana. Antes era difícil promover una película cristiana. Miren ahora, ahí en el cine paga usted esos. ¿Qué pagó? 20 pesos, 25 pesos. Ya no hay de eso. Es que yo me quedé cuando íbamos por 10 pesos 2 personas. Bueno, entonces pocas fuerzas. A veces hay pocas fuerzas en la oración porque no oramos. Y no oramos porque no podamos. No oramos porque no queramos. Más bien dicho, no oramos porque no queremos. Porque sí podemos orar. Si hay oportunidad, pues no queremos. Pocas fuerzas. Entonces, miren, este pasaje de Crónicas nos enseña que cuando estamos débiles, podemos recurrir a Dios. Recurra a Dios. Recurra a las promesas de Dios. Los que han estado en Rocafuerte desde sus inicios, no solo en teoría lo saben. Este terreno se compró sin fuerzas económicas. Toda esta construcción se hizo sin fuerzas económicas. Y ustedes saben cuánta gente se fue, ¿verdad? Porque nos criticaban, no entendían desde cómo, tan mal, si hay que tener un presupuesto, hay que, tanta cosa, ¿verdad? No había fuerzas, pero volvimos nuestros ojos a Dios, pusimos nuestra fe en el Señor, recurrimos a sus promesas, confiamos en sus promesas, clamamos al Señor, y ahora usted puede estar aquí cómodamente. Y podrían tener aire acondicionado si clamaran y buscaran al Señor y que si trabajaran, pero o sea, el punto es, si hay pocas fuerzas, ve al Señor, de cualquier tipo de fuerzas, de cualquier tipo de fuerzas. Ahora miren, el Señor Jesucristo nos exhorta a que confiemos en Él. Por ejemplo, el Señor, no lo busquen, pero en Juan 15:5, el Señor dice: verdad sin mí, aunque haya muchas fuerzas, aunque haya dinero, aunque haya energía, aunque haya visión, aunque haya, ¿verdad? En mí nada pueden hacer. Segunda de Corintios, hermanos,
Segunda de Corintios capítulo 3. Segunda de Corintios 3:5. Dice el apóstol San Pablo, mire lo que dice Pablo a los corintios: no que seamos, como dice aquí, competentes. Esa versión me gusta más, porque hay otra versión que dice capacitados, ¿verdad? Pero dice aquí, no que seamos competentes para hacer algo por nosotros mismos, para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, dice, nuestra capacidad o nuestras fuerzas, porque estamos hablando de fuerzas, provienen de Dios. Y repito, fuerzas físicas, fuerzas emocionales, fuerzas espirituales, fuerzas financieras, fuerzas de dones, de talentos, fuerzas de relaciones. Habían hermanos que yo los animaba, me dicen, no, dice usted porque conoce a los gringos. Y miren, muchas veces yo conocía al pastor, ya muchos de ellos ya murieron, y varios pastores me dijeron, mira, ve, yo te abro la puerta, tú hablas y pues a ver que Dios. Pues yo iba, predicaba, les decía, necesitamos un grupo de tantas personas, ofrecemos esto, hay que hacer esto. Y Dios trajo la gente, ¿no? Dios da las relaciones, Dios da los recursos humanos también. Entonces Pablo le dice a los corintios, no que seamos competentes por nosotros mismos, para que pensemos hacer algo por nosotros mismos, dice Pablo, sino que nuestra competencia, sino que nuestras fuerzas vienen de Dios, vienen de Dios. Primera de Corintios, hermanos, es muy interesante lo que dice en el capítulo 1 y en el versículo 27, Corintios 1, 27, miren lo que dice. Dice que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Gloria al Señor. Pero dice que lo débil, tal vez usted no se sienta necio, ¿verdad? O necia. ¿Está bien? Pero miren, la segunda parte a lo mejor le gusta más que la primera. Pues sí, dice que lo débil del mundo escogió Dios, lo débil escogió Dios. Lo débil. Así que hermanos, nada más hay que hacer lo que hicieron aquella gente de Crónica. Fueron al Señor, confiaron en el Señor, le creyeron al Padre Celestial y Dios los bendijo, les dio la victoria, los sacó adelante. Entonces vea qué interesante. Segunda de Corintios, hermanos, capítulo 12, versículo 9. Vamos a regresar allí de nuevo. Cuando Pablo oró 2 veces, y Pablo le dice, Señor, sáname, Señor, quítame este problema en mi cuerpo, Señor. Y el Señor, vean lo que le dice, ¿verdad? Dice Pablo, mira, el Señor me contestó, le dice a los corintios, y me dijo, bástate mi gracia. O sea, lo que tú necesitas, le dice Dios, no es que te sane, no es que te quite el problema que tienes. Y esto tenemos que aprenderlo nosotros. A veces nosotros estamos tercos. Señor, quítame esto. O Señor, dame esto. O Señor, esto. Pablo lo entendió cuando el Señor le dijo, bástate mi gracia. O sea, mira, lo que tú necesitas es mi gracia. Lo que tú necesitas es mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿dónde? Debilidad, pocas fuerzas, pocas capacidades. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces vean qué interesante
Por lo cual dice, por amor a Cristo me gozo. ¿En qué dice Pablo? Verso 10. Por amor a Cristo, versículo 10. Es que no lo tiene. Ahí está ya. Ahí está ya. Dice que por amor a Cristo me gozo en las debilidades. Qué raro Pablo, ¿verdad? ¿Quién se goza en las debilidades? Solo Pablo, ¿verdad? Y ustedes no, ya lo confesaron. El pez por la boca muere. Sí, hoy nadie se goza cuando está débil económicamente, anda llorando, anda quejándose. Miren, cada vez encuentro más cristianos deprimidos, hermanos. Ya Dios me dijo que prepare un estudio y lo empecé a preparar, pero está muy duro. Entonces siento que me voy a quedar solo. Muy duro. Ya lo empecé a preparar. Pero Pablo, mire versículo 10, ¿verdad? Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, débil, pocas fuerzas físicas. Tenía que trabajar para poder comer. ¿Usted cree que las tiendas de campaña se vendían muy fácilmente? A ver, póngase a hacer tiendas de campaña usted, a ver cuántas vende al día. A ver, póngase a hacer tiendas de campaña, Pablito. No, ¿verdad? Eso no se vende, mejor tacos, ¿no? Flautas, ¿no? Tortas, ¿no? Se vende más, todos quieren comer. ¿Verdad? Entonces Pablo, por amor a Cristo me gozo de las debilidades. Entonces, hermanos, ahí está la enseñanza, pues. Entonces, Filadelfia, no olvidemos, marco referencial, Filadelfia, la iglesia de Filadelfia, era una iglesia débil, no era una iglesia próspera, no era una iglesia fuerte, no era una iglesia con muchos recursos. Filadelfia era una iglesia débil. Sin embargo, por su actitud, y ahí está el punto, ¿verdad? Su actitud, ahí está el punto. Por su actitud, ustedes ven que fue la iglesia más fuerte y fue la iglesia más amada por el Señor Jesucristo, por su actitud. Mire, lo que hace la diferencia, hermanos y hermanas, es la actitud. ¿Con qué actitud se enfrenta? ¿Con qué actitud camina? ¿Con qué actitud? Esa es la diferencia. La diferencia de esta iglesia fue la actitud que tuvo. Lo vemos en el pasaje. Ahora, si usted va a Isaías, capítulo 40 de Isaías, y en el versículo 31 de Isaías 40, 31, dice la palabra que los que esperan en Jehová, ¿usted espera en Jehová? ¿Usted espera en el Señor? Entonces esta promesa entonces es para usted. Dice que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas cada día. Dice, y pone aquí un ejemplo conocido en aquel entonces: levantarán las alas, dice, como las águilas, correrán, dice, y no se cansarán, caminarán, dice, y no se fatigarán. ¿Quiénes? Ahora, hay que aprender a esperar en el Señor, a pesar de que el Señor le va a dar nuevas fuerzas físicas, fuerzas económicas, fuerzas emocionales, cualquier tipo de fuerzas. Entonces, ¿están viendo qué práctico puede ser el estudio de Apocalipsis?
No estamos en asuntos teológicos complicados, que dijo Berkov y que dijeron los teólogos más famosos, ¿verdad? Con palabras raras, interpretaciones raras. Ahora miren, aunque tengamos muy pocas fuerzas, nosotros debemos saber que Dios no nos va a dar pruebas que no podamos resistir. No se agobie, no se deprima. Dios no le va a dar algo más de lo que usted puede soportar. Y Dios no le va a pedir algo que usted no pueda hacer. Dios es justo. Y dentro de esa justicia de Dios, Dios no le pide algo más de lo que usted. Dios no le va a pedir algo que usted no tiene. Dios no le va a pedir algo más allá de su capacidad. Es lo que dice, ¿no? Corintios 10:31. ¿Lo acuerdan? ¿Cómo dice? ¿Alguien lo sabe? 1 Corintios 10:31. Ahí está. Póngame el 1 aquí y póngame el 3 aquí. No nos ha sobrevenido ninguna tentación no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Ahora miren, fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis resistir. ¿Se dan cuenta? Entonces, Dios así es, hermanos. Ahora, gracias a Dios por los cristianos débiles. Gracias a Dios por los cristianos débiles. ¿Sí o no? ¿Por qué? Exactamente. Miren, solamente los cristianos débiles saben que dependen completamente de Dios. Aquellos hermanos que tienen dinero nunca van a confiar para el dinero en Dios. Aquellos hermanos que tienen de todo no van a confiar. Solo los cristianos débiles. Cristianos, pues que cristianos que sean cristianos, ¿verdad? Que han aprendido a confiar en el Señor. Porque los cristianos sabemos que es por fe. Por la fe en el Señor. Por la fe en la palabra del Señor. Por la fe en las promesas del Señor. ¿De veras? Y Dios no defrauda la fe de nadie. Dios siempre honra la fe de sus hijas y de sus hijos. Hebreos 11. Otra referencia para animarles a que no se queden con sus propias fuerzas, sufriendo, autocompadeciéndose, envidiando a aquellos que tienen. Hebreos 11, 34. Hebreos 11, 34. Hay un dato aquí interesante. Dice que apagaron fuegos impetuosos. Dice que evitaron filo de espada. Dice que sacaron fuerzas de debilidad. Dice que se hicieron fuertes en las batallas. Dice que pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Miren, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada. ¿De dónde sacaron fuerzas? ¿Qué dice ahí? ¿De dónde? Sacaron fuerzas de debilidad.
No diga usted que, no, miren, estos que eran cristianos, esos hebreos hombres que tenían fe, da testimonio el Espíritu Santo, porque Él inspiró estos libros, toda la Biblia, que esta gente sacó fuerza de divinidad. Así que usted también puede sacar fuerzas de debilidad, que ya no puedo, ¿verdad? Estoy débil. Hermanos, hermanas, Dios mismo es la fuerza. Dios mismo es la fuerza de su pueblo. Dios mismo es la fuerza de su pueblo. No lo dude, apréndalo, créalo, vívalo, hermana, hermano. Por favor, ya hemos oído mucho, hemos recibido mucho. Ya hay que vivir esto. Dios mismo es la fuerza de su pueblo. En el Salmo, mire, en el Salmo 73 y en el versículo 26 decía David, decía: mi carne y mi corazón desfallece. Hay ocasiones en que la carne humanamente, como dice David, mi carne y mi corazón desfallecen. Sientes que ya no puedes, no hay fuerzas, mas la roca de mi corazón y mi porción, ¿qué cosa? Es Dios. Por eso yo les decía que Dios mismo es la fuerza de su pueblo, de sus hijos. Créalo, ya no se deprima. ¿No le motiva esto? ¿No le sirve? ¿No le gusta? ¿No le gusta esto? Sí le gusta. Bueno. Mire qué tremendo el testimonio de David en este Salmo 73. 26 dije, ¿verdad? Mire qué tremendo testimonio. Ojalá que nosotros pudiésemos dar este testimonio también. La roca de mi corazón y mi porción es Jehová para siempre. De veras, hermanos, haga lo que hizo aquella gente de Crónica, pusieron su mirada, su confianza, vieron al Señor como David también lo hace. Muy bien, vamos a regresar, se está yendo el tiempo muy bien. Vamos a regresar más rápido el tiempo, ya se lo de terminar, no quiero terminar abruptamente, quiero tratar de cerrar algunas cositas pendientes. En el mismo versículo 8 hay otra cosa importante en el versículo 8. Después de haber guardado aunque tienes pocas fuerzas, después de ese comentario, análisis, cómo lo hemos enriquecido para que usted, aunque tiene pocas fuerzas, saque fuerzas de debilidad y confíe en el Señor, sigue la expresión: has guardado mi palabra. Aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra. Has guardado mi palabra. O sea, ellos demostraron fidelidad a la palabra de Dios. Ellos mostraron fidelidad a la palabra de Dios a pesar de las dificultades. Si usted observa, hay mucha gente que ha tenido dificultades, ha tenido pruebas y no han mostrado fidelidad a la palabra de Dios. Han dejado de orar, han dejado de estudiar la Biblia, han abandonado un ministerio, han dejado la iglesia.
hermanos de Filadelfia, como dice, Cristo dice, han guardado mi palabra, a pesar de las pruebas, a pesar de la situación física y ambiental que había, sin recursos, pocas fuerzas de muchas cosas, ellos fieles guardando palabra. Ese tipo de creyentes quiere el Señor que seamos. En el mismo versículo 8 hay otra expresión, otro enunciado. Después de has guardado mi palabra, dice, y no has ¿qué? Y no has negado mi nombre para mí. ¿Qué indica esta expresión? ¿Qué indica esta expresión? Audelia, hermana Audelia, ¿qué indica? Fidelidad. No has negado mi nombre. ¿Algo más que fidelidad? Algo confianza, algo diferente a confianza. Algo que hace mucha falta en muchos hermanos de Rocafuerte y en muchos líderes de Rocafuerte. Mejor se los digo, escúchame. Mejor, más fácil, ¿verdad? Sí, más fácil. Mire, esta expresión, escúchame, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. No has negado mi nombre. Esta expresión indica firmeza. 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 Como en el caso anterior que mencionamos, hacen falta hermanos con firmeza. A veces no tenemos firmeza en nuestra palabra, no tenemos firmeza en la fe, no tenemos firmeza en la fidelidad a Dios, no tenemos firmeza en el estudio de la Biblia, no tenemos firmeza en dar el diezmo, por ejemplo. La vemos negra, como dicen, o la vemos de cuadritos, dicen otros, ¿verdad? Así dice, ¿verdad? O la vemos difícil económicamente. No, Dios es bueno, Dios es misericordioso, pues no voy a diezmar, ¿verdad? No hay firmeza. Y así otros ejemplos, si ustedes observan, pero aquí esto indica, no han negado mi nombre, indica su firmeza y también indica firmeza, hermanos, en las convicciones. En las convicciones. Quiero el Señor ayudarnos. Vayamos rápido al versículo 10 y voy a tratar de ser más rápido. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te he guardado de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que habitan en la tierra. Cristo ofrece, ¿qué cosa? ¿Qué le ofrece a los hermanos de Filadelfia? Ahí lo dice. ¿Lo vieron? ¿Se distingue? ¿Qué ofrece el Señor? Dice, ¿cómo? Fidelidad a la hora de la prueba. Sí, fidelidad a la hora de la prueba. Pero Cristo, ¿qué les ofrece? Mire, dice por cuánto, o en virtud ¿qué? O en virtud que tú has guardado la palabra de mi paciencia, le dice Cristo. Yo también, le dice Cristo a los hermanos de Filadelfia, yo también. O sea, Cristo ofrece guardarlos en la hora de la prueba que va a venir en el mundo. Y hermanos, Dios siempre sostiene, y Dios siempre guarda a los hijos que son fieles al Señor. A los que son fieles, por eso hay que ser fiel, por eso hay que tener firmeza, por eso hay que tener convicciones.
convicción en el Señor. Versículo 11. Vengo pronto, dice el Señor. Retén lo que tienes, dice el Señor, para que ninguno, ese ninguno puede ser cualquiera, ese ninguno puede ser todos, para que ninguno tome. Vea que interesante. Versículo 11. Entonces el Señor exhorta a retener lo que se tiene. El Señor exhorta a retener lo que se tiene. El Señor exhorta a no dejar, a no permitir que otra persona le arrebate, le quite su bien. Póngase a pensar, ¿cuántos hermanos, cuántas hermanas conoce usted que no han retenido lo que Dios les ha dado? Dios les dio y parte de un ministerio, ahí se fue. ¿No es verdad? ¿No es cierto? ¿No es cierto? El Señor les abrió una puerta, ahí no nada. El Señor dice, retén lo que tienes. Hermana, ¿qué tiene usted que Dios le ha dado? ¿Qué tiene usted que, como en el caso anterior, ¿verdad? Aquello que está a punto de morir. ¿Qué decía el Señor? Daba dos palabritas allá claves. ¿Cuáles fueron? No, dos palabritas de lo que el Señor pedía que se hiciera. A ver, les ayudo. Están en versículo 2, ya tienen la ayuda. A ver, versículo 2, ahí está. Dos cosas que el Señor les pide a esa gente. En el caso de la iglesia de Sardis. No. Dice que tengo un niño en la casa de Arno, que de la escuela pasada, del tercero le pasaron a cuarto. Espera dónde está. Y mi hija y yo dijimos, pues, hicimos una evaluación, platicamos, y pues este niño necesita una mejor escuela. Y empezamos a buscar, según, ¿verdad?, las estadísticas, la información y la gente, una mejor escuela. Y pues escribimos el cuarto porque pues iba a papá. Pero un día llegó y me dice, venga, yo hablo con usted. El niño lo pasamos a segundo. Y entonces yo he estado pensando esta clase de apocalipsis, que es para gente crecida. Algunos, no todos a lo mejor, pero algunos a lo mejor tengo que hacer lo que hicieron con este niño en la casa. No se dejan ustedes. No se dejan. Yo le decía al niño, tiene que ser humilde. El maestro sabe. Y no, aquí no vamos a hacer eso, hermanas. Pero miren, lo que quiero decir es esto. Es muy importante que aprendamos a seguir y a retener algunas cosas fundamentales, porque si no van a haber lagunas, no van a quedar claros los conceptos. Les decía yo, similar en el mensaje anterior, que habían dos palabras claves que el Señor le dijo a la iglesia de Sardis. La primera palabra era, sé vigilante. Sé vigilante. Vigila tu testimonio, vigila tu lectura bíblica, vigila tu oración, vigila tus relaciones cristianas. La otra palabra, ¿cuál era? Confirma, será la otra palabra. Esas cosas que están a punto de morir, el mensaje anterior, vigila y confirma. Vigila. A veces nos dormimos en nuestro laurel, no vigilamos, ¿verdad? Entonces, queridos hermanos, la exhortación aquí en Filadelfia es, ¿cuál fue? Retén lo que tienes. Retén lo que tienes. Miren, hay cristianos que han dejado que otros arrebaten su corona. Hay cristianos que dejan que otros arrebaten al desobedecer
al Señor, al desconfiar de la promesa de Dios, al tener temor, al tener miedo. A ver, vamos a terminar leyendo allá en el Antiguo Testamento, Jueces 4. Jueces, si son tan amables de buscar en el libro de los Jueces, capítulo 4, ahí tenemos una historia verídica, y acuérdense que Romanos y Corintios dicen que estas cosas se escribieron como ejemplo para nosotros. En el libro de los Jueces, fíjense que Débora le arrebató a Barak lo que a Barak le correspondía, porque Barak él rechaza ir al frente de batalla con 10,000 hombres. Barak rechaza. Dios le dice: ve con 10,000 hombres, yo te voy a la victoria, yo voy a estar contigo. Pero él tiene miedo, Barak tiene miedo. No le gustó la idea de Dios. Entonces, en el versículo 9, fíjese que ella le dijo Débora a Barak, le dijo: iré contigo, pero le dijo: la gloria no va a ser tuya. Versículo 10, ¿ya lo vio? La gloria, versículo 9, ¿no? La gloria no va a ser tuya, de eso que prendas, porque en manos de mujer entregará Jehová a Sisara. Y Débora se llevó la gloria, y hoy encuentra usted grupos de mujeres que se llaman Déboras. Yo les digo: hermanos, hombre, no conocen la historia de Débora. Pero deben de darle también un cachito a él, porque le ¿Verdad? Otro, allá encuentra usted ministerio Débora, se inspiran en la Débora. Claro, no tenía toda la culpa, ¿no? Culpable Barak. Lean bien la historia, ya ve lo que le estoy diciendo, lean la historia. ¿Por qué Barak no le cree a Dios? Tiene miedo. Y Débora le dice: yo te acompaño, yo voy contigo, vamos. Eran mujeres de iniciativa, ¿verdad? Y le roba la gloria, le roba su corona, le roba el mérito. No dejen que eso pase. No dejen que eso pase. El mensaje de Filadelfia del Señor Jesús: retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. O sea, no deje que otra persona arrebate su corona. Haga lo que Dios le ha pedido. Le ha pedido que usted haga, hermano. Hágalo. No tiene fuerzas, verse. No tiene